Esta es nuestra voz. Damos paso a las noticias. Sala de lo Constitucional prohíbe investigar por evasión a empresa de la familia Simán. Seguridad decomisa 1.200 kilogramos de cocaína valorada en $30 millones. Ejecutivo y Legislativo sin acuerdo por fondos FODES. Se instala comité ad hoc para estudio de reformas a la Constitución. Continúan protestas contra el gobierno de Costa Rica. Iniciamos con noticias nacionales. Ante el incremento del vandalismo en el municipio de Santa Ana, el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, anunció que se fortalecerá el patrullaje desplegando un contingente de 400 elementos de los cuerpos de seguridad en el centro histórico, autobuses y lugares con más tránsito. Vamos a aumentar en 200 elementos de la PNC que se desplegarán en diferentes unidades del transporte, centro histórico y lugares donde transiten más personas. Al igual también se va a incrementar el personal de la Fuerza Armada que realizarán actividades conjuntas con la Policía Nacional Civil, es decir, que estaremos casi desplegando alrededor de 400 efectivos de los cuerpos de seguridad para brindarle más seguridad al departamento de Santa Ana. Los homicidios en el departamento de Santa Ana no han ido a la alza, se mantiene la tendencia, al igual que los diferentes delitos que ya les anuncié en la misma proporción en que han venido disminuyendo a nivel nacional. Y también por su parte los empresarios tomaron el compromiso de hacernos llegar de manera oportuna la información si ellos están siendo víctimas de la extorsión. También tras los hechos de violencia del fin de semana han surgido diversas reacciones. Por un lado, en el Congreso salvadoreño se cuestiona la ejecución del plan de seguridad del gobierno y sus resultados, mientras que otros sugieren fortalecerlo con fondos. Ante el repunte de homicidios registrado este domingo, el diputado Chafik Handal planteó algunas hipótesis sobre lo sucedido. Aquí hay tres posibles hipótesis. Uno, no les han pagado el compromiso que tenían y están demandando, están estas acciones para decirle, mire, no me has pagado, pagame. Esa puede ser una. La otra puede ser de que, mire, suéltense porque necesitamos dinero para volver a retomar aquello que quedó de los 109 millones, que ya no volvieron a hacer ninguna gestión, y decir, miren, vamos a pedir los 109 millones a aquellos que quedaron pendientes, ¿de acuerdo? Y la tercera es que nunca el plan de control territorial ha sido efectivo, sino que ha sido simplemente una pantalla para estar pidiendo dinero. Sin embargo, el diputado Guillermo Gallegos contradice lo dicho por el parlamentario opositor. A pesar del trabajo realizado, reconoce que la problemática social de las pandillas continúa siendo una realidad en el país. Bueno, yo creo que solo en la cabeza de alguien desubicado puede pensar este tipo de cosas. Quizás como ellos hicieron tregua con los pandilleros pueden estar diciendo eso. Jamás el gobierno va a pagarle a un pandillero. El plan control territorial sí ha funcionado porque hemos bajado de 20, de 30 a 0 homicidios hasta días consecutivos. Estas son cosas que se dan, que pasan, que lamentablemente cuestan la vida de seres humanos. Además menciona sobre la necesidad de fortalecer con fondos la estrategia del Plan Control Territorial, que por el momento ha mostrado resultados positivos en la baja de homicidios previo al repunte registrado el fin de semana. Antes no nos alarmábamos por 30, 35, 20 muertos en el país. Hoy sí es una alarma tener esta cantidad y yo creo que la gente pues está consciente de que se ha hecho un gran esfuerzo, pero que aún falta más y por eso también es importante recalcar la necesidad de poder retomar aquel préstamo para el plan control territorial que quedó en el olvido prácticamente. Los pandilleros todavía siguen siendo un problema grave para el país. Por su parte, el alcalde de San Salvador lamentó los hechos violentos donde fallecieron 6 personas y reiteró su apoyo a las autoridades para esclarecer los hechos. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador.
El alza en los homicidios a nivel nacional estaría ligada a grupos delincuenciales, los cuales se han activado para detener el éxito del Plan Control Territorial. Esto lo señaló el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, después de los sucesos ocurridos la noche de este domingo, donde 6 personas fueron asesinadas en las cercanías del mercado La Tiendona. El vicepresidente destacó el trabajo articulado entre la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, que realizaron un operativo conjunto para encontrar a sospechosos que pudieran estar ligados a los hechos de violencia, y no descarta que los sucesos podrían tener una agenda electoral de fondo. Nosotros, por supuesto, desde el gobierno vamos a seguir nuestra línea, nuestra filosofía y nuestra política de acción diseñada desde el Plan de Control Territorial, y vamos a actuar con todo el peso de la ley para poner a disposición a estas personas de los tribunales y los mecanismos, las instituciones que garantizan el orden público, como la Policía Nacional Civil y acompañada por la Fuerza Armada, están desplegando los efectivos necesarios para poder combatir estos hechos. Y esta semana va a dar su primera conferencia de prensa para dar a conocer cuáles son los miembros del comité, cuáles son los límites y alcances del estudio, que es lo que a muchos les ha preocupado, qué es lo que se va a analizar, qué es lo que se va a estudiar, qué es lo que se va a proponer como reformas, y también, por supuesto, las formas y los mecanismos de consulta, porque queremos que este proceso de estudio sea el más participativo y el más consultado que ha tenido El Salvador. Hoy, la Fiscalía General de la República informó sobre la condena de 3 años de prisión contra Santos Florentín Serrano Magarín por tenencia y portación de arma de fuego. El implicado es jefe de seguridad del alcalde de Soyapango y sigue procesado por intento de homicidio. Y en otro tema, 1.200 kilogramos de cocaína fueron decomisados este día en 2 procedimientos. El primero, realizado cerca de la frontera del Amatillo, en el departamento de La Unión, y el otro en la carretera que conduce de Zacatecoluca a San Salvador, precisamente en el departamento de La Paz. El alijo de droga encontrado en tanques falsos de gasolina de 2 rastras está valorado en $30 millones. Los transportes provenían de Nicaragua con destino a Guatemala y México, según informaron las autoridades de seguridad pública. Este es uno de los decomisos más grandes de droga que se realizan en lo que va del año en toda la región centroamericana. Hemos dado un duro golpe a las estructuras del narcotráfico. Este sería el segundo golpe en lo que va del año. El 12 de marzo, recordemos que el Ministerio de la Defensa, fuimos aquí a la zona costero marítima junto con el ministro de la Defensa, porque en esa vez la Fuerza Naval también asestó un duro golpe, el cual estaba valorado en alrededor de $5 millones. Lo dimos a conocer en su momento, y por tanto este sería el segundo golpe en lo que va del año al narcotráfico. Por tanto, para aquellas que dicen que el Plan Control Territorial no funciona, este es el segundo golpe en el año a las estructuras de narcotráfico, y las hemos impactado solamente en el delito de la cocaína en alrededor de $35 millones. Vamos a más del acontecer nacional. El expediente que contiene el proyecto de presupuesto general de la Nación 2021 ingresó con 8 días de retraso a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Algunos diputados hicieron un llamado a la no confrontación para un tema de interés nacional como este por parte de las bancadas de oposición mayoritaria. Exigen más detalles y documentos que amparen el financiamiento del presupuesto. Y aún no hay acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo en el tema FODES. Un segundo intento se vio frustrado en la Asamblea Legislativa, donde hoy la Comisión Política había convocado al ministro de Hacienda. Es el segundo intento para lograr acuerdos, luego que el pasado fin de semana el ministro de Hacienda convocara a los grupos parlamentarios para analizar diferentes aspectos económicos que permitieran superar la problemática de recursos para las municipalidades. Sin embargo, el ministro de Hacienda no
no llegó a la cita. Esperando que vinieran los representantes del gobierno, no han venido. Nosotros vamos a continuar nuestro trabajo definitivamente y vamos a continuar esperando que haya una comunicación. De alguna manera buscando una salida y este día era como para poder trabajar junto al ministro, no con los criterios como la Comisión de Hacienda lo está debatiendo en su propio seno, sino como para verificar con cuánto cuenta el Ministerio de Hacienda para transferirle a las alcaldías y ver cuánto de esto podemos transferir. Los parlamentarios coinciden en que el pago del FODES debió cumplirse con los ingresos netos del país. El presidente de la Asamblea justificó su inasistencia el pasado sábado, mientras que Arena asegura que el lugar de análisis de estos y otros temas es la Asamblea Legislativa. Este servidor no asistió el sábado. En primer lugar, porque yo represento al órgano legislativo. Yo estaba representado, si lo ven desde el punto de vista partidario, estaba representado por Almendaris. Y si Almendaris comprometió los votos del PCN, pues ahí está mi voto. Entonces, ¿qué debe hacer el presidente representando al órgano legislativo en un escenario a donde tienen que converger los diferentes grupos parlamentarios? Los temas previstos en la Comisión Política eran los mismos del sábado anterior, dijo Ponce, quien también afirma se abordarían asignaciones presupuestarias pendientes. Solo tema FODES y otros temas que tuvieran, digamos, vinculados, como es el hecho de los préstamos y las transferencias que están pendientes. Y lo que está pendiente hasta este momento de ratificar, que ya está en la Comisión de Hacienda, es el equivalente a 350 millones de dólares. Y un remanente de 53 millones de dólares del último préstamo que se mandó, que se distribuyó a diferentes carteles de Estado. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. La Sala de lo Constitucional hizo público esta tarde que ha admitido una demanda presentada por trabajadores de la Asamblea Legislativa en referencia a la situación de impago de salarios. En su medida cautelar, la máxima entidad constitucional ordena al Ejecutivo que traslade los fondos a la Asamblea Legislativa para efectuar los pagos y que rinda un informe técnico en el que explique los motivos del retraso en los pagos. Y la Sala de lo Constitucional resolvió impedir a la Fiscalía General de la República la presentación de requerimientos fiscales por evasión de impuestos en los años 2018 y 2019 de la empresa Intratex, propiedad de la familia Simán. Los magistrados determinaron que antes de presentar cualquier proceso penal debe obtenerse el resultado del proceso administrativo de cobro del Ministerio de Hacienda respecto a los años 2018 y 2019. Además, la Sala determinó suspender el proceso penal en contra de la empresa Intratex, que se tramita en el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador. Días atrás, una Cámara de Apelación exoneró al representante legal de Intratex, Miguel Ernesto Daura, quien estaba siendo procesado por no declarar más de 293 millones de ingresos en una operación internacional ocurrida en el 2017. Son las 7 de la noche con 14 minutos, ya está con nosotros el periodista Salomón Rugamas. Buenas noches, Salomón. Desgraciadamente un hecho que lamentable, 6 salvadoreños perdieron la vida anoche y ya las autoridades han brindado desde ayer declaraciones al respecto. Marisol, Samalí, qué gusto saludarlas y nuevamente compartir el set de Noticiero El Salvador. Por supuesto, una información muy lamentable, como tú bien lo apuntabas, 6 personas que desgraciadamente pierden la vida por la violencia. Tenemos información de un reporte policial que sugiere que este hecho y otros relacionados que ocurrieron el domingo podrían estar vinculados a una orden dentro de la pandilla 18 con el objetivo de enviar un mensaje a la MS. Analicemos los hechos que ocurrieron este domingo en las inmediaciones de la calle El Tamarindo y la 24 Avenida Norte, una zona donde limitan las áreas de actuación de estos grupos terroristas. Veamos en la siguiente gráfica. Según un informe policial, se trata de un ataque perpetrado por miembros de la pandilla 18 revolucionarios de la tribu Shadow Park Locos Sureños contra un poste de la Mara Salvatrucha. Esto es una estructura criminal. Los agresores se conducían en un vehículo, bajan de él e ingresan a la cervecería El Paso Cacahuatique. Atentan contra el cantinero identificado como Rafael Ernesto Sánchez, de quien las autoridades aseguran que la MS lo había obligado a guardar dinero de extorsiones.
Luego los atacantes dispararon contra quienes departían en el establecimiento: Germán Antonio Noches, José Edwin Trejo, Jacobo Jorge Ramírez y Juan Carlos Escalante. Afuera de la cantina, este miembro de la MS, identificado como Carlos Armando Caravante, alias Hisopo, se encontraba vigilando cuando fue abatido por los pandilleros. Luego del ataque, los hechores huyen en el vehículo y una motocicleta en dirección del redondel La Isla, es decir, hacia la zona donde opera esta estructura criminal 18 Revolucionarios. Este no es un hecho aislado, ya que el ataque contra una patrulla ocurrido en Apopa, donde un pandillero fue abatido por la policía, también podría ser parte de una instrucción dentro de la 18R de arremeter contra la MS. Como parte de los resultados obtenidos por las autoridades de seguridad dentro de la operatividad del Plan Control Territorial, destacan la captura de uno de los presuntos hechores. A la vez ha perfilado ya a otros 4 sospechosos involucrados en el hecho, situación que podría dar lugar a nuevas capturas en las próximas horas. Luego de estos hechos, diferentes autoridades han declarado que la rapidez de la reacción se debe precisamente al trabajo articulado dentro del Plan Control Territorial. A la fecha, este plan ha permitido una reducción sostenida de los homicidios. El ministro Rogelio Rivas se refirió este lunes a esa situación. Veamos. En lo que va de enero a la fecha tenemos un promedio de homicidios de 3.56. Y estas son ya estadísticas del 2020, es decir, ya del año efectivo del Plan Control Territorial, porque en el 2019 el Plan Control Territorial inició el 20 de julio, es decir, a medio año del 2019. Sin embargo, ya registrábamos una baja en cuanto a la violencia homicida en el país. Marisol y Samalí, veamos ahora en cifras los alcances del Plan Control Territorial. En cuanto a homicidios, de enero a la fecha se registra una reducción del 50.6% respecto al 2019, con 1.036 asesinatos menos, y el promedio diario de crímenes ha pasado de 7.2 al año a 3.56. Sobre las desapariciones, las autoridades dan cuenta de una reducción del 41% respecto al 2019, donde se contabilizaron 1.899 casos versus 1.115 de este año, es decir, 784 casos menos. Y en las en extorsiones, la reducción es del 42.1%. Las denuncias han pasado de 1.702 casos el año pasado a 986 casos para este año, es decir, una diferencia de 716 casos menos. Esto es parte de los resultados que las autoridades han destacado en cuanto al tema de seguridad, de la efectividad del Plan Control Territorial, como ya bien lo apuntaba el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas. Este es mi reporte sobre esta situación que ha generado polémica y que, por supuesto, las autoridades ya le siguen la pista a los responsables de este sextuple homicidio y de otros hechos ocurridos durante el domingo. Salomón, sin duda es un reporte bastante completo donde podemos ver la efectividad de las autoridades de seguridad. Lo platicábamos un poco fuera de cámara, que si bien es cierto es un hecho realmente lamentable, un sextuple homicidio, son 6 vidas de 6 salvadoreños, pero es un tipo de hecho que no se daba desde hace bastante. Es correcto, pues estábamos acostumbrados a que en ocasiones anteriores había incluso hasta un recuento de muertos donde se enumeraban grandes cantidades, e incluso se llegó en el año 2015 a un promedio de 30 homicidios al día. Imagínense ustedes. Y ahora, lastimosamente nos toca nuevamente revivir esta situación, pero esperamos de que este pulso que intentan mantener las pandillas logre ser aplacado a través de la efectividad del Plan Control Territorial. El éxito del Plan Control Territorial para muchos sectores es irrefutable y es en este momento cuando muchos dicen no se debe discutir el apoyo a las autoridades para mantener esa tranquilidad entre los salvadoreños. Gracias por el trabajo periodístico, Salomón. Muchas gracias y un saludo a todos los que nos sintonizan a esta hora. Muy bien, Salomón, muchísimas gracias por tu informe. En este momento trasladamos nuestra señal en vivo hasta la comunidad Nuevo Israel, acá en San Salvador. Se encuentra ahí el periodista Daniel García con la ministra de Vivienda, Michelle Sola. Adelante, Daniel, cuéntanos un poco más acerca de ese evento. Hola, hola, hola. Hablando. Sí, hola, 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 sonido 111, ¿se escucha? 111. Te escuchamos, adelante. Buenas noches, Amalí.
Buenas noches. Es un gusto saludar a la audiencia de Noticiero El Salvador. Me encuentro desde el Instituto Nacional Técnico Industrial, donde esta tarde y noche la ministra de Vivienda, Michelle Sol, ha venido a conversar con las familias que fueron afectadas por la tormenta Amanda y que habitaban en la comunidad Nueva Israel. Han traído una solución habitacional, han traído propuestas, y para tener los detalles de este proyecto, de estas propuestas que se han conversado durante esta tarde y noche, tenemos con nosotros a la ministra de Vivienda. Muy buenas noches, ministra. Buenas noches, un saludo para todos los televidentes. Sí, esta noche nos hemos reunido con las familias de pérdida total de la Nueva Israel para traerles una nueva opción, un nuevo terreno, ya que el presidente nos pedía que le buscáramos un terreno en la zona de San Salvador. Y ya tenemos ese terreno, es en la zona de las Iberias, y es donde podemos hacerle las viviendas a estas familias que fue pérdida total en la anterior tormenta Amanda. En detalle, ¿en qué consiste toda la logística de este proyecto para poder desarrollar y beneficiar? ¿Cuántas familias son? De la Nueva Israel son 104 familias de pérdida total. También tenemos del Cacao 1 y Cacao 2 otras 50 familias de pérdida total, y la idea es que el presidente dio la orden de que les demos una vivienda segura, una vivienda adecuada, y hemos encontrado este terreno que está más cerca de la propuesta que les teníamos antes en San Martín, está en San Salvador, y es lo que el presidente nos ha pedido, un terreno siempre que quede en la zona de San Salvador, y ya lo tenemos. Entonces consiste en poder hacer ahí sus viviendas seguras, ¿verdad? No al filo de la muerte como estaban aquí en la Nueva Israel, que por décadas las diferentes instituciones lo permitieron que vivieran de esa manera. Nosotros estamos buscando una solución permanente, segura y asequible para ellos. Ministra, se están enfrentando problemas a nivel de financiamiento, sobre todo para atender la situación de la mitigación en zonas vulnerables. Se habla de entrampamiento de un préstamo con KfW. ¿Cómo va este procedimiento? ¿Cuál es su opinión? Miren, sinceramente es triste, y yo quisiera hacer una invitación a los diputados de la Asamblea y traerlos a este lugar en esta semana. Posiblemente haga esa invitación, ya que aquí la incógnita, las preguntas que los familiares nos hacen es que ¿por qué no se hacen los trabajos de mitigación en la zona donde ellos sufrieron? Resulta que el gobierno de Alemania hizo un estudio previo que invirtió 950.000 euros para saber a dónde hacer los trabajos de mitigación. Es una investigación, un estudio que venía desde las lagunas de la Minación, pasaba por la Málaga, por San Jacinto, Nueva Israel, llega hasta la Independencia, el Piro, toda esa zona. Ya están los fondos, está el estudio previo, está el diseño, el ministro de Obras Públicas tiene el diseño para esas obras de mitigación y están los fondos, solamente con la diferencia que los fondos están detenidos en la Asamblea Legislativa. Fondos que son para hacer esos trabajos de mitigación que van a traer una solución permanente a los problemas de inundación de nuestra ciudad, y por ende van a quedar seguras muchas viviendas de esa zona. Pero los diputados han decidido cambiar las zonas, reorientar los fondos a donde ellos quieren que se hagan esos trabajos, y eso no se puede, porque ya KfW invirtió 950.000 euros en un estudio previo de dónde convenía hacer esos trabajos para evitar inundaciones en la zona del Gran San Salvador. ¿Qué ha pasado con los fondos que se habían dado por parte del Gran Ducado de Luxemburgo? También tenemos 2.2 millones que eran con los que íbamos a ocupar para ayudar a las familias que fueron afectadas con la tormenta Amanda y la tormenta Cristóbal. Pues resulta que también los diputados tienen detenidos los fondos del Ducado de Luxemburgo porque ellos quieren tomar la decisión de a dónde llevar esos fondos, que los alcaldes decidan a dónde. Y nosotros aquí están las familias que fueron afectadas en la tormenta Amanda. Aquí están con nosotros y ellos están negando que ocupemos los fondos. Ya tenemos el terreno, ya tenemos el diseño, tenemos las familias necesitadas, tenemos los fondos, pero los fondos están detenidos, por no decir otra palabra, en la Asamblea Legislativa. Ellos no nos quieren dar los fondos al Ministerio de Vivienda para poderles arreglar sus viviendas a las familias que lo perdieron todo en esta tormenta Amanda. Ministra, sobre los proyectos que podrían esperar la población salvadoreña en general, la inversión que se va a hacer en vivienda para el próximo año, ¿qué proyectos son los que más puede estar? Mire, hemos presentado un presupuesto de 60.4 millones de dólares, en el que 15 millones son para invertir en familias de extrema pobreza que viven en zonas
altamente vulnerables, ver de qué manera tenerlas en zonas seguras, gente de extrema pobreza. Tenemos otros 15 millones para familias que les afectan estas tormentas y que van a haber más tormentas y que tenemos que ver cómo responderles, y otros 15 millones que son para invertir en un programa de Mi Primer Vivienda, para esas familias que recién casados, que quieren tener su casa propia y que hoy por hoy alquilan en un mesón o en un lugar y viven hasta 9 personas en un cuarto. Queremos tener esa opción, esa oferta en el que ellos puedan venir y comprar una vivienda en el que sea accesible al pago de ellos. Ministra, muchas gracias por la información. Samalí, regresamos con esta información hasta los estudios y no sin antes invitar a todos nuestros televidentes que se mantengan pendientes de Noticiero El Salvador. Buenas noches. Buenas noches para ti también y también para la ministra Michelle Sol. Daniel, es un informe bastante completo para saber, Marisol, cuál es el futuro que van a tener estas familias que lo perdieron todo en las pasadas tormentas. Así es, Amalí. Por supuesto, información en vivo desde diferentes puntos de nuestro país. Ahora pasamos a más información nacional. Les cuento que hoy el juez del caso El Mozote y otras organizaciones sociales intentaron ingresar a la Fuerza Armada para buscar archivos relacionados al hecho ocurrido en 1981. Esto pese a que el presidente ya desclasificó varios documentos el pasado 24 de septiembre. No tengo conocimiento del ingreso. Por segunda ocasión, el juez del caso El Mozote, Jorge Guzmán, intentó ingresar a una base militar, según él, para conocer información relacionada con la masacre del Mozote ocurrida en 1981, que se encuentra resguardada en la Fuerza Aérea. Los militares negaron el ingreso, señalando que no cuentan con la información solicitada. Primero porque el señor presidente ya entregó la documentación que se posee. Y segundo porque aquí nosotros tenemos resguardado toda la planificación que hacemos día a día. ¿Sí? Fíjense que ustedes están haciendo una valoración conforme a los intereses de la institución armada y no están haciendo una valoración. Fíjense que eso de que no contamos con información es algo que se tiene que verificar a través de la inspección. ¿Verdad? Sí, licenciado. Cualquier cosa lo puedo hacer con el señor ministro directamente. Porque la misma... Bien. Bueno, gracias por su amabilidad. Muchas gracias. Al lugar también se hicieron presentes organizaciones de derechos humanos, quienes pidieron a la Fiscalía investigar la supuesta falta de colaboración de los militares. Con esto, el gobierno y la Fuerza Armada está demostrando que continúa en la posición de proteger criminales de guerra, de afectar las investigaciones y seguir protegiendo a los responsables de la peor matanza de América Latina. Es inadmisible, esperamos que el señor fiscal general no sea pasivo y que actúe en consecuencia investigando los delitos en que sigue incurriendo el presidente Bukele como comandante general. El pasado 24 de septiembre, en cadena nacional, el presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que la intención de ingresar al archivo del Estado Mayor era para conocer archivos militares secretos y divulgarlos. En el mismo acto, desclasificó una serie de documentos, de los cuales los implicados en el caso dicen desconocer su contenido. Lo que está haciendo el juez del Mozote no es, por algún motivo, junto con Apolonio, junto con la gente que lo acompaña y junto con el FMLN que reclama ahora, y me extraña Arena que reclama ahora, por Dios, si gobernaron 30 años, ¿por qué no dieron los archivos? Nosotros lo vamos a desclasificar. La historia se dará cuenta que yo no estoy escondiendo, porque no me sirve de nada, un medio papel del Mozote. ¿Por qué? Porque si yo tuviera algún papel extra de lo que hay aquí, créanme que sería el más interesado en darlos, primero porque estoy comprometido con la justicia y la verdad, pero además porque electoralmente no serviría. ¿Quiénes saldrían involucrados? ¿Nuevas ideas? ¿Quiénes están involucrados ahí? ¿Alguien de mi gobierno? ¿Yo? No. Obviamente serían involucrados los fundadores o los padres o los abuelitos de los miembros del Partido Arena o Arenita. El juez de la causa reiteró que los próximos días continuarán buscando ingresar a las bases militares, aun cuando ya les fueron entregados los documentos existentes. Con información de Tatiana Funes, Marisela Núñez, Noticiero El Salvador.
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, se refirió a la apertura de los archivos militares sobre la masacre de El Mozote, luego que este día el juez de instrucción de San Francisco Gotera acudiera a la Fuerza Aérea de Ilopango, donde tenía previsto realizar la inspección. Félix Ulloa reiteró lo mencionado por el presidente de la República, Nayib Bukele, quien indicó que los archivos se le entregarán al juez, ya que eso ha sido lo solicitado. No es que el juez va a ir y va a hacer una inspección en los archivos o va a entrar a las instalaciones militares, porque como lo hemos repetido y el presidente fue muy claro, dijo, este hecho ocurrió en 1981. O sea, pues han pasado ya casi 40 años y han sucedido una serie de gobiernos que no sabemos en los cuales esos archivos, si existieron alguna vez, pudieron haber sido destruidos. ¿Cuál es el interés de ocultar algo? Si como él dice, cuando ocurrió la matanza del Mozote yo era un niño, nadie desde mi gobierno estaba vinculado a esa masacre, no tenemos nada que ocultar, al contrario, dice. Incluso políticamente nos serviría sacar que en esos archivos hay funcionarios de otros gobiernos, de los partidos, y hacerlo público, pero eso no se trata de un show político, no se trata de una agenda electoral para hacer campaña, se trata de la seriedad de encontrar la verdad judicial. Y el vicepresidente concluyó que lo que el gobierno tiene en su poder será entregado y si el juez ordena se abrirán los archivos, pero esto debe contar con la autorización del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, quien es el presidente de la República. Ulloa dice que no existe ningún interés de fondo de las autoridades en esconder algún tipo de información. Bueno, vamos a más información, vamos a pasar a un tema de agua en este momento y les cuento que el derecho humano al agua fue abordado en la reunión de trabajo de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa. Los diputados acordaron reformar el artículo 2 de la Constitución de la República para que se reconozca el agua como un derecho humano y el artículo 69 de la misma para reconocer el agua como un bien público. La propuesta de reforma al segundo artículo establece: toda persona tiene derecho a la vida, al agua y su saneamiento, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Por su parte, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, confirmó que ya se ha constituido el comité ad hoc que se encargará de analizar el estudio de reforma a la Constitución de la República. Explicó que este comité se encargará de facilitar la consulta, sistematizar el estudio para presentarlo ante el Ejecutivo el próximo año. El presidente Nayib Bukele aprobó el pasado 24 de agosto un acuerdo en el que delegó al vicemandatario la coordinación del estudio y la propuesta de reformas constitucionales. Según el documento, dicha reforma será la base para una legislación moderna y eficiente acorde a las necesidades actuales de la sociedad. Tomaron los primeros acuerdos, ya se aprobó el reglamento de funcionamiento y esta semana va a dar su primera conferencia de prensa para dar a conocer cuáles son los miembros del comité, cuáles son los límites y alcances del estudio, que es lo que a muchos les ha preocupado, qué es lo que se va a analizar, qué es lo que se va a estudiar, qué es lo que se va a proponer como reformas y también, por supuesto, las formas y los mecanismos de consulta, porque queremos que este proceso de estudio sea el más participativo y el más consultado que ha tenido El Salvador, donde todos los salvadoreños. 6 salvadoreños regresaron este día a sus hogares tras vencer la enfermedad en el Hospital El Salvador. Se trata de 3 hombres y 3 mujeres cuyas edades oscilan entre los 17 y los 66 años de edad. Los pacientes recuperados recibieron atención médica las 24 horas del día mientras permanecieron ingresados en el Hospital El Salvador, especializado en brindar atención a personas con el coronavirus. Esto como parte del protocolo a seguir. Cada uno de los pacientes recibió su kit de medicamentos
alimentos y vitaminas que contribuirán a mejorar su sistema inmunológico. Las personas que recibieron el alta médica agradecieron el firme compromiso del personal de salud que se encuentra atendiendo en primera línea esta pandemia. A la fecha, el Hospital El Salvador ha permitido que más de 1.200 salvadoreños puedan regresar a sus hogares luego de enfrentar y de vencer el COVID-19. Gracias por seguir en sintonía de Noticiero El Salvador. Retomamos una información de la que ya le veníamos hablando al principio de esta emisión, y es que la Sala de lo Constitucional resolvió impedir a la Fiscalía General de la República la presentación de requerimientos fiscales por evasión de impuestos en los años 2018 y 2019 de la empresa Intratex, propiedad de la familia Simán. Los magistrados determinaron que antes de presentar cualquier proceso penal debe obtenerse el resultado del proceso administrativo del cobro del Ministerio de Hacienda. Ustedes ven en ese momento en pantalla la publicación realizada por el presidente Nayib Bukele, donde dice: parece que no solo están todos unidos, sino que ya no les interesa disimularlo. El sistema se autoprotege, sabe que está herido de muerte y, como dijo Rodolfo Parker hoy en la mañana, tienen la esperanza de salvarlo. Eso publicó el mandatario en su cuenta de Twitter. Además, la sala determinó suspender el proceso penal en contra de la empresa Intratex, que se tramita en el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.